Bueno, chicos, pues como os dije esta mañana, vamos a hacer un pequeño resumen del punto 4 y punto 5 de geografía, del proceso de urbanización español y de las etapas del proceso de urbanización hasta los años 70. Es un pequeño resumen porque ya sabéis que vamos por el libro y es más o menos para explicaros aquellos conceptos que pueden ser más complicados, aunque ya hemos visto que no había demasiado. Bueno, lo primero que tenemos aquí es el punto 4, proceso de urbanización en España. Y lo que nos dice es que hubo un aumento de la población que vive en espacios urbanos mientras disminuye el que lo hace en espacios rurales. Es decir, en el siglo XIX y siglos anteriores ya sabéis que buena parte de la población en España vivía en el campo y a partir de la revolución industrial y ya sobre todo a partir del siglo XX hay un éxodo rural del campo hacia las ciudades, por lo que se va a desarrollar este proceso urbanizador en España. ¿Por qué se produce esto? Como ya hemos estado viendo, porque se produce un crecimiento demográfico relacionado a ese crecimiento demográfico con las mejoras en la higiene y en la sanidad, y que por lo tanto esa población se marcha del campo, se marcha a las ciudades, ese exceso de población, y se van a marchar en busca, además de trabajo, ¿de acuerdo? En las industrias que se van a ir situando en la periferia de estas ciudades. España tiene históricamente una gran tradición urbana, recordáis desde la ciudad más antigua de la Europa occidental, sabéis que es Cádiz, con más de 3000 años, pero luego está en época fenicia, que es cuando se fundó, sabéis que los griegos también fundaron ciudades, que ya lo hemos estado estudiando, como Málaga, por ejemplo, luego los romanos cuando estuvieron en la península ibérica construyeron una gran cantidad de urbes, como por ejemplo la actual León o Zaragoza. Los musulmanes, otra cultura cuando llegan al 711 eminentemente urbana, es decir que en España no tenemos ese problema de que nunca ha habido tradición urbana, sino justamente tenemos la suerte de tener todo lo contrario. Vamos a ver la relación que hay, si miráis el 4.1, la relación que hay entre la industria y la ciudad, ¿vale? A ver, pues tenemos que, por ejemplo, en España el proceso de industrialización fue bastante tardío, puesto que va a ser hasta mediados del siglo XIX cuando empieza a desarrollarse. Recordad que en Reino Unido la industrialización empezó, o la primera revolución industrial, entre finales del siglo XVIII aproximadamente, y luego ya a finales del XIX vamos a tener la segunda revolución industrial. Pues casi cuando en Europa se está dando la segunda revolución industrial, aquí estamos prácticamente todavía con la primera. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues lo que va a provocar es que el desarrollo urbano también va a ser ralentizado comparado con el del resto de Europa. Más por si fuera poco, esta industrialización va a ser paralizada en España, porque podríamos decir, bueno, primera revolución en el 19, pues la segunda llegará en el 20, pero el problema es que se produce la guerra civil en 1936-1939 y ese proceso desaparece, se paraliza por completo. Bueno, pues el caso es que durante los años del franquismo, sobre todo en el año los años 60, la década de los 60, la época del desarrollismo, ya lo veréis el año que viene en Historia de España, pues se va a acelerar el proceso de industrialización y por tanto lo veremos también en ese proceso de urbanización en el país. Vamos a ver cuáles son las bases de ese desarrollo urbano e industrial. Bueno, pues lo primero ya lo hemos visto, el éxodo rural. ¿Por qué? Porque la población que va a marcharse del campo a la ciudad, como ya hemos visto con las migraciones, suele ser población joven, lo que busca un futuro mejor, una mejor forma de vida y se van a marchar del campo a la ciudad. De manera que eso va a provocar que exponencialmente también suban las tasas de natalidad. Son poblaciones jóvenes que al marcharse a las ciudades van a tener hijos en esas ciudades, va a aumentar no solo por el número de inmigrantes o de migrantes, sino también por el número de hijos que después van a tener esto. En cambio, el proceso va a ser totalmente inverso en el campo. ¿Vale? En el campo, como los que se marchan son jóvenes, los que se quedan son ancianos, la tasa de natalidad baja, la tasa de mortalidad va a ir subiendo y va a haber esa despoblación hasta lo que llegamos hoy en día, que ya os suena lo de la España vaciada que tanto sale en la tele. Bueno, pues a partir de eso tenemos que ver que si va aumentando la población no solo por el éxodo rural, sino también por estos hijos que van a tener estas personas que llegan a las ciudades, estos van a necesitar una serie de condiciones para poder vivir en las ciudades, como por ejemplo, ¿cuál?
Pues vivienda, por supuesto, pues ya que vienen a la ciudad necesitan vivienda en la que vivir. Alimentos, por lo que la industria se tiene que desarrollar para darle esa serie de productos de primera necesidad que va a necesitar la población que se está marchando a la ciudad. Bueno, pues a ver, si necesitan vivienda, lógicamente las ciudades van a crecer y estas ciudades que crecen, lógicamente lo pueden hacer de dos maneras, una de manera ordenada, siguiendo los planos urbanísticos de algunos arquitectos e ingenieros, y otro de manera desordenada. Por regla general siempre se va a intentar seguir el primer modelo, una forma de ordenación urbana equilibrada. Vale. Esto genera un problema, que hoy os suena a todos las noticias. En el momento en que hay una gran demanda de vivienda, pues lógicamente hay un pequeño grupo de personas que van a aprovecharse de esa demanda para aumentar el precio. Es lo que se llama la especulación inmobiliaria. Así que en el momento en que hay mucha demanda y poca oferta de vivienda, pues lógicamente la poca oferta que hay va a provocar una subida de precio en la vivienda. El precio de la vivienda se va a ir disparando. ¿Vale? Vale. Tener en cuenta, ya que estamos con esto, que se disparan los precios de la vivienda, pero estos proletarios, que son los que han marchado del campo a la ciudad, campesinos que han abandonado el campo, jóvenes, en busca de unas mejores oportunidades, que se marchan a trabajar en la industria, van a vivir en muy malas condiciones, con unos sueldos muy bajos, de manera que en muy pocas ocasiones se pueden hacer con unas viviendas acordes o que sean al menos dignas, ¿no? para sobrevivir. Bueno, todo esto hay que añadirle que las ciudades van a necesitar, con este crecimiento que se va a dar a lo largo del 19 y sobre todo del 20, van a necesitar una línea de transporte, un desarrollo importante como el del ferrocarril, el de los tranvías y el de los automóviles. Y eso obligatoriamente está relacionado también pues, con nueva construcción de carreteras, vías ferroviarias y demás. ¿Qué es lo que se va a utilizar para la construcción de estas ciudades, de estos edificios y demás? Pues lógicamente los ladrillos que ya os suena todo, el vidrio, el asfalto para las carreteras, acero para las vías ferroviarias, todo ello. ¿Cuál es el modelo postindustrial de ciudad? Bueno, pues a partir de los años 80 del siglo XX, las ciudades adoptaron el modelo postindustrial, que se caracteriza por lo siguiente, lo tenéis en el punto 4.2, se caracteriza por una disminución en los flujos migratorios del campo a la ciudad, es decir, cada vez menos gente en los años 80 que abandona el campo por marcharse a la ciudad, y el comienzo de la población joven desde de la salida. Sale la población joven desde los barrios tradicionales edificados en la fase industrial, dando lugar al crecimiento difuso de esta misma. Es decir, las grandes ciudades van a ver cómo esas personas jóvenes que habían llegado a vivir en la periferia abandonan esa zona y se marchan a otros territorios cercanos a esas grandes ciudades, las afueras de otras pequeñas que están muy cercanas, creando lo que son las áreas metropolitanas que ya vimos el otro día. Además, esto lo que va a provocar es un envejecimiento de las ciudades, de las grandes ciudades europeas, bueno, en este caso españolas. Los jóvenes que recordan el siglo XIX habían abandonado el campo, se marchan a la ciudad, y de las grandes ciudades vuelven a marcharse, en este caso, a otras ciudades de un orden más pequeño, cercanas a estas grandes ciudades, porque el precio de la vivienda, entre otras cosas, es mucho más barato. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué además se marchan estos jóvenes? Pues porque se han desarrollado, bueno, aparte de lo que hemos visto del precio de la vivienda, mucho mejor, más barato en las ciudades pequeñas que en las grandes ciudades, también hay que tener en cuenta el desarrollo de los transportes. ¿De acuerdo? Con el desarrollo del automóvil, prácticamente todo el mundo tiene un automóvil, sea hombre o mujer tiene carnet de conducir y eso le permite el traslado continuo de su lugar de vivienda, residencia, al lugar de trabajo normalmente en las grandes ciudades. Aparte tenemos ferrocarriles o trenes de cercanías que llevan a la población de un lugar a otro, del lugar de residencia al lugar de trabajo, línea de autobuses y todo esto ya sabéis. Como consecuencia, como hemos dicho, de esta marcha de la población joven. A partir de hasta 2007, los años 90 al año 2007, hay un aumento en las rentas de la población y eso lo que va a permitir es que, por ejemplo, en el año 2007
el 82% de la población era propietaria de una vivienda, gracias a esa mejora de los salarios. Incluso un 20% de la población española tenía en propiedad una segunda residencia, normalmente en la playa o en el campo. ¿Pero qué es lo que conduce? Eso condujo realmente a otra vez a la especulación inmobiliaria, subida de precios, las constructoras, normalmente en propiedad de los bancos, construyó una gran cantidad de vivienda, la gente la compraba como método de inversión. Yo compro esta vivienda porque de esta manera la compro a 10.000, la vendo después a 20.000, el que la compra a 20.000 después la quiere vender a 30.000 para ir ganando dinero, hasta que llega un momento en 2007, 2008, en el que llega la crisis a España, una crisis que surge en Estados Unidos, si os acordáis que ya lo hemos explicado, y eso es lo que va a provocar pues la crisis que todo el mundo conoce, ¿vale? Bueno, pues ¿qué consecuencia tiene el que en los años 90 hasta 2007 la gente llegara a tener en propiedad un 80% de la población tuviera esa vivienda? Pues que imagina, para tener una vivienda hasta el 80% de la población, aproximadamente unos 30 millones de personas, más una segunda vivienda, eso significa que hay una cantidad de viviendas enorme en el país. Para eso se necesita un plan de ordenación urbana, ¿vale? Los ayuntamientos van a decir cómo deben de ir creciendo las ciudades para que haya cierto orden. Bueno, pues ese sería el punto 4. El punto 5 que tenéis sería las etapas del proceso de urbanización hasta los años 70. En este caso tampoco vamos a ver mucho porque es más que nada teoría, con lo que leéis, y si tenéis alguna duda pues me las comentáis, ¿vale? Pues sería el centro histórico de la ciudad industrial, ¿vale? Pues todos sabemos que tenemos centro histórico en la ciudad industrial, y luego a partir del mismo vamos a encontrarnos con los ensanches, ¿vale? Para que más o menos lo entendamos, el centro histórico es lo que normalmente teníamos el casco histórico de la ciudad, con la típica iglesia que representaba al poder religioso, y el ayuntamiento que representaba el poder civil, ¿vale? En ese centro histórico, con las iglesias principales, si es una ciudad, una catedral y demás. En un principio, los que viven en el casco histórico son personas con mayor poder adquisitivo. Con el paso de los años esto va cambiando, y son las clases bajas las que se quedan a vivir en estos cascos históricos, porque las clases pudientes pues no quieren vivir tan hacinadas, con pocos medios con medios de tipo supermercados y demás. El caso es que no quieren vivir allí, se marchan a la periferia, adosados, chalés, todo lo que ya hemos visto en el tema anterior. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que son las clases bajas las únicas que se pueden permitir vivir en esos centros históricos. En estos centros, además, se van a empezar a crear las grandes vías, como la famosa que os suena, ¿no? La Gran Vía madrileña, y también se van a hacer alineamientos, ¿no? Para hacer estos alineamientos si hace falta derribar cualquier tipo de edificio de construcción del casco histórico, pues se tira, ¿no? Tenéis el caso de Ciudad Real, que sabéis que todas las rondas que rodea la ciudad eran las antiguas murallas, ¿no? Para hacer la carretera que rodea la ciudad, lo que se hizo fue derribar toda la muralla medieval y a partir de sobre ella construir lo que es la carretera de la ronda, ¿no? La circunvalación a la ciudad, y por eso encontráis en distintas zonas pues, pequeños lienzos de muralla, las pocas que se han mantenido, la Puerta de Toledo por un lado, la del Arco, el Torreón, que tenéis un lienzo de muralla, se tiran sin ningún tipo de problema. En cuanto a los ensanches, bueno, pues la ciudad, el más famoso es el ensanche de la ciudad de Barcelona, que la hace Cerdá. Consiste en que la ciudad va creciendo, llega un momento en el siglo XIX en que se necesita ordenar ese crecimiento, y se le encargan a una serie de arquitectos esto. Así que, por ejemplo, el plan de Cerdá en lo que consiste es buscar que haya higiene y buena calidad de vida en esta nueva parte de la ciudad que se va a construir. Por eso se hacen grandes avenidas, calles bastante amplias, en las que pueda pasar el aire sin ningún tipo de problema. Es decir, las calles están continuamente ventiladas, no son pequeñas, estrechas y sinuosas como por ejemplo en época medieval, sino grandes avenidas para que no se quede contaminación, no solo de automóviles, sino también de virus, bacterias y demás en esas paredes tan estrechas.
También se va a llevar a cabo una unión de tres conceptos, que es la de lo bello, lo útil y lo igualitario. Y por último, se intenta prever el futuro crecimiento de la ciudad. Es decir, que Cerdá, por ejemplo, en Barcelona, prevé que estamos a finales del 19, que va a empezar el siglo XX, pero él, a la hora de hacer ese plan de ordenación, lo que piensa es, este ensanche, que en un futuro Barcelona va a seguir creciendo y que va a necesitar que se extiendan más allá de donde está ese ensanche que él ha mandado realizar. Luego tenemos también que se mantiene una segregación social, es decir, en estos crecimientos de las ciudades, lógicamente sigue habiendo una separación entre las clases sociales. La mayor parte de los habitantes de la ciudad con un nivel de renta bajo no van a poder acceder a las viviendas nuevas de estos ensanches, porque por eso se necesita mucho dinero para poder vivir en este ensanche que se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, y por eso hemos comentado que se quedan viviendo en el casco histórico. ¿Quiénes son los que se van a vivir a estas nuevas partes de las ciudades que se están creando? Pues lógicamente la burguesía. Que por cierto, ahí es donde vais a encontrar siempre las tiendas estas caras de tipo Gucci y todo eso. Bueno, en los años 50 se cambia el modelo del ensanche. Se deja lo que es la idea geométrica y se pasa a un modelo de manzanas regulares. Lo que suena de la tele, la manzana, pues, conjunto de viviendas que forman prácticamente formas cuadrangulares. Tenéis imágenes en el libro por si lo queréis ver. En estos mismos años el CBD se va a expandir hacia los ensanches. ¿Por qué? Porque es la zona donde está el prestigio. A ver, el CBD, si os acordáis, es la zona importante a nivel económico de una ciudad y claro, no se va a quedar en un centro histórico en el que las clases sociales que viven en él son las bajas. ¿Dónde vive la gente con poder económico? En los ensanches, pues hacia allí es hacia donde se va a dirigir el CBD, hacia donde se va a expandir. Y luego tenemos, lógicamente, algo importante que son las urbanizaciones exclusivas, que sí que van a estar en la periferia de la ciudad, con controles de personal de seguridad, con acceso controlado, con limitación de visitantes, que están formadas por unifamiliares, como hemos dicho, con muchos espacios verdes, con piscinas, zonas deportivas, ¿vale? La periferia, ¿cuándo surgió? Bueno, pues las periferias empezaron a surgir ya en el siglo XIX, pero a partir del siglo XIX prácticamente van en un continuo crecimiento. Ya hemos dicho que en un principio los que van a vivir en el siglo XIX en la periferia van a ser las clases trabajadoras, los proletarios. En esta periferia se sitúa la industria y junto a la industria se crean esas nuevas viviendas en las que van a vivir estos proletarios. Son viviendas, por tanto, baratas. Además, el precio del suelo era bastante barato, ¿no? al ser las afueras de la ciudad. Los nuevos barrios que van creciendo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues los que vamos pasando los años, estamos en el siglo XX y los primeros barrios de estas periferias se hacen sin orden. Es decir, si aquí tengo la industria, pues justamente alrededor coloco los viviendas. Pero a partir del siglo XX lo que se va a hacer es de manera organizada, para permitir un normal desarrollo y expansión de la ciudad. Hasta los años 50 se van a empezar a construir lo que son los barrios de bajos recursos, para las personas con bajos recursos. Suelen ser viviendas de protección oficial, como lo llamaban, subvencionadas por el Estado. Y en muchas ocasiones son proyectos que han realizado no solo las del Estado, como he dicho, sino también algunas empresas o constructoras. ¿De acuerdo? También van a surgir a finales del 19 principalmente las llamadas ciudades jardines, ¿vale? Que tienen su origen en Inglaterra. Y luego de las páginas que tenéis al final, 214 y 215, lo más importante de decir es, ver lo que tenéis aquí, todo ya os digo que es bastante teórico, es el surgimiento, mejor dicho, de lo que son los suburbios y con las barriadas de Chabola. Como hemos dicho, que la periferia va creciendo, llega un momento en el que allí van a instalarse las clases más adineradas. Bueno, ya es que en la parte interior tenemos una zona, el casco histórico, que viven las clases menos pudientes, pero queda todavía un grupo de población que no es ni clase baja ni clase media alta, sino que son las clases más desarraigadas. Bueno, pues esta gente va a vivir en los suburbios, barrios de Chabola, totalmente apartados del resto de la sociedad y también incluso de la ciudad físicamente. ¿De acuerdo?
Allí prácticamente todo se autoconstruye sin ningún tipo de orden. Va, como ya sabéis, se construye la vivienda con ladrillo, con chatarra, con lonas, con madera. En muchas ocasiones no tienen equipos de electricidad, de agua potable. eh, Prácticamente no tienen ninguna serie de, de legalización, porque no han pedido ni siquiera la petición de construcción de esa vivienda. Y poco más, ¿vale? Estoy mirando, pero como todo es bastante teórico, no tiene nada de dificultad. Os estaba hablando por aquí de... Sí, no hay nada, las viviendas de protección oficial que hemos dicho, que son en los años 60. Pues listo, pues hacéis entonces miráis el vídeo, miráis el libro, las páginas que os comenté, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me lo escribís por el grupo de WhatsApp o me lo enviáis por papas, ¿vale? Acá nos vemos.